Bueno, Pedro, para comenzar nuestra conversación, me gustaría preguntarte sobre cuáles son las continuidades y las discontinuidades que hay entre la década del 80 y la década del 90, ¿sí? ¿Cuáles son esos desfases, esos procesos, esos elementos comunes y diferenciadores que hay en ambas décadas? Bueno, hola Tomás, gusto esta conversación. Es una pregunta compleja porque es muy grande, o sea, son muchos procesos de cambios, de continuidades, de retrocesos también, y uno puede analizarlo en muchas capas. Eh, lo, Quisiera centrarme como en lo que ha sido más mi tema, que son los cambios culturales, y ahí yo creo que hay que partir por un punto, y es que un cambio de régimen político no significa necesariamente cambio cultural. Y en ese sentido, el paso de la dictadura a la democracia de los 80 a los 90, ese es el gran parteaguas, no significa automáticamente ni significó automáticamente un cambio cultural. Pero como tú bien dices, hubo procesos de algunas transformaciones en algunos ámbitos específicos, hubo continuidades, hubo reforzamiento de tendencias previas, hubo mucha inercia. En general en el cambio cultural hay mucha inercia y son plazos muy largos. Por eso, a riesgo de generalizar más de la cuenta, se me ocurre que podríamos como fijar en el plano de la cultura y tal vez en los niveles más superficiales del plano de la cultura unos 6 o 7 puntos que uno dijera, mira, aquí se han producido cambios, continuidades. Lo primero yo creo es que hay una continuidad muy importante en la privatización de la vida, algo que venía de los años 80, es decir, un debilitamiento del espacio público, de los mecanismos de representación y de las identidades del espacio público, que en el periodo anterior estaba muy concentrada sobre lo político, en el periodo predictadura, digo, se constituye una idea de lo privado, no solo en el campo de la economía, en el campo de la vida personal, la concentración sobre la biografía, la idea de que la familia es el gran agente. Bueno, eso permanece en el tiempo, no hay una gran modificación de esa tendencia que por lo demás dura prácticamente en muchas cosas hasta el día de hoy día. Asociado a eso yo creo que se instala también, tal vez con un poco más de fuerza, a partir de los 90, la idea de que calidad de vida tiene que ver con movilidad social. Es decir, es una calidad de vida que no está imaginada como un modo colectivo de vida, sino que básicamente como un trayecto de la familia y se instala con mucha fuerza esta idea de la movilidad. Creo también que fue importante y bastante decisivo, además, en los procesos políticos posteriores, el que culturalmente haya habido una continuidad en la experiencia del miedo a la vida en común. Eh, claro, ya no es como en la dictadura el miedo ubicuo, sin fronteras, sin límites a la represión, sino que es el miedo a alguien un poco más ubicable en el rostro y territorialmente, que es el delincuente. Es decir, hay un desplazamiento de la represión a la delincuencia, sin embargo, la idea de vivir con miedo al otro en sociedad, yo creo que es algo que estuvo muy presente. Creo también que hay una transformación, sí, en la idea de lo popular. Es decir, ¿quiénes somos nosotros, el pueblo? Creo que se pasa de esta idea comunitaria, parroquial, nacionalista que intenta construir la dictadura, pero también de manera un poco defensiva y nostálgica la propia espacio cultural. De eso se pasa mucho más a una idea de el grupo de la sociedad de los diversos, una sociedad que reconoce conflicto, una sociedad que reconoce diferencias. Yo creo que la metáfora para esto es cómo cambiaron las teleseries. O sea, pasar de esa idea parroquial de lo común en las teleseries de Moya Grau a la idea de lo diverso en Sucupira, Romané, Machos, que es esta lógica de Sabatini. O sea, yo creo que se expresa y creo que es uno de los cambios importantes culturales en este periodo, que es el paso de la idea de nosotros como pueblo comunitario a la idea de nosotros como un pueblo que tiene diferencia y que está tensionado. Y en ese sentido, creo que uno de los cambios culturales más importantes asociados al cambio de régimen tiene que ver con la apertura a la diferencia, una leve y lenta apertura a diferencia. Y en eso también como cambio está esta idea de el sujeto que afirma su diferencia y afirma sus derechos. Claro, no es todavía en la lógica como hoy día esta afirmación tan fuerte y tan nutrida de los derechos de las personas y de las identidades, sino que es un derecho a la palabra,
un derecho a mostrarse distinto, un derecho a opinar. Yo creo que en esto el movimiento feminista jugó un rol muy importante en la construcción de una cierta idea de sujeto entre los 80 y los 90. Este es el sujeto de la diferencia, el sujeto que pide la palabra, el sujeto que opina, el sujeto que afirma sus derechos. Yo creo también que fue importante en este periodo como una cierta transformación, un cierto énfasis, una idea del desarrollo, del trabajo sobre la sociedad que tiene que ver con el management, con la idea de la gestión. Es decir, la modernidad es gestión. Un Estado moderno es un Estado que mejora su gestión. Y esta idea del modelo de empresa, del emprendedor como modelo de lo moderno. Entonces, como tú ves, hay continuidades muy importantes y muy profundas, como el tema del miedo, pero también hay diferencias como esta idea que tenemos sobre nosotros mismos, como el paso el pueblo parroquial a la sociedad de las diferencias. Bueno, una de las cosas que fue muy relevante para comienzos de la década del 90 fue el plebiscito de el sí y el no. Que instaló una frase que siempre se recuerda mucho de los 90, ¿no? Que era la alegría ya llega, ¿no? Y ese, llamémoslo así, eslogan muy importante, tuvo transformaciones, tuvo cambios en la historia de los 90, pero sobre todo, creo yo, esa es la pregunta que quiero hacerte, ¿qué hizo en la vida cotidiana de las y los chilenos ese sueño, ¿no? ese imaginario que se construyó al comienzo de los 90? Yo creo que hay dos niveles en tu pregunta. Lo primero, yo creo que como eslogan mismo, la alegría ya viene, no hay que sobredimensionarlo. La alegría ya viene jugó un rol clave, muy importante, en la campaña del plebiscito, sobre todo porque decía, no hay que tener miedo a una sociedad futura que se va a organizar sobre la política. En el fondo, no hay por qué tenerle miedo a una oferta que les están haciendo los políticos, porque lo que viene en el futuro es la alegría. Yo creo que eso fue decisivo para hacer que mucha gente perdiera el temor e ir a votar, y eso está asociado no solo con el eslogan, sino que con toda la audiovisualidad que rodeó a la campaña de él. En términos del periodo, yo no creo que haya tenido demasiada influencia como eslogan. Lo que sí tuvo influencia es lo que hay detrás, o sea, la idea efectivamente que podíamos vivir sin miedo. Y está asociado a estas transformaciones de tolerancia a las diferencias, tolerancia a los conflictos. Como eslogan sí tuvo una influencia después más bien como crítica a los gobiernos de la concertación, tanto desde el lado de la izquierda, quienes decían que la alegría no había llegado, como desde el lado de la derecha, que decían que la alegría tampoco había llegado. O sea, yo creo que más bien es una metáfora de un clima que se creó, más que el efecto mismo del eslogan como tal. Más bien, el eslogan como tal, a lo larga, fue más bien un arma de crítica, digamos. Una de las cosas que también caracterizó la década del 90 y que está vinculado a esta idea de la alegría, y que muchos autores han discutido, ¿no? Entre esos Larraín, Mulián, Tirón y Carretón, que fue la importancia del consumo, la importancia de los shopping, la importancia de este nuevo cambio urbano que empieza a surgir en las grandes capitales de Chile y que va a situarse como un elemento fundamental, ¿no? Y que la relación entre alegría y consumo va a estar un poco vinculado con aquello, ¿no? Me gustaría preguntarte qué generó esta economía del libre mercado neoliberal en los 90 en el nosotros de las y los chilenos, ¿no? ¿Qué significó el mercado en la década del 90 en Chile? Como conversábamos al inicio, lo que hay a inicio de los 90 y los estudios comienzan a mostrarlo con claridad es el debilitamiento, la deconstitución de una idea comunitaria de pueblo, que fue muy reforzada tanto por el nacionalismo de la dictadura como por la nostalgia de quienes queríamos defender un pasado que encontrábamos significativo. Los 90 es el aparecimiento del individuo, el reforzamiento de algo que ya viene antes, que es el individuo, y un individuo que no es el individuo liberal inglés, sino que es clásico, sino que es el individuo familia, un individuo que tiene
un proyecto que es el de movilidad y el de la defensa, defenderse de estas amenazas que producen miedo, que son básicamente la delincuencia, las drogas que comienzan a aparecer en el escenario. En ese sentido, el mundo del consumo, independiente que uno lo vea como una estrategia de penetración por parte del mercado, desde la perspectiva de la creación de un sujeto, es un soporte. O sea, hay que mirar, creo yo, los fenómenos del consumo, la ciudad del consumo, la arquitectura del consumo, como un soporte a la creación de este nuevo tipo de sujeto que está apareciendo. Y en ese sentido, es ambivalente y hay que mirarlo en esa ambivalencia. O sea, no es solo, puede uno mirarlo desde la perspectiva nostálgica de decir, bueno, pero este consumo, precisamente porque crea este sujeto, viene a destruir la comunidad. Por otro lado, viene a darle sustento a un tipo de vida que también afirma elementos como la dignidad, el derecho a la palabra, el derecho a la elección. Yo recuerdo estudios que nosotros hicimos, la experiencia de dignidad que produjeron los malls. O sea, el mall es un lugar bello, limpio, de acceso ilimitado. Y recuerdo que en esa experiencia, que fue estudios que hicimos para los informes de desarrollo humano, en esa experiencia habían dos lugares que representaban esto. Primero, el baño. Si había algo clasista en este mundo, eran los baños. O sea, estaban los baños, buenos baños, limpios, bonitos, para ricos, y los baños degradados para pobres. Y de repente resulta que hay un lugar donde hay unos baños limpios y bellos que son para todos, donde todos van. Es decir, hay una intimidad que comienza a ser igualitaria, independiente si el resto del mundo no lo fuera. Y lo segundo, el patio comida. Si había algo que en este mundo era segmentado, eran los restaurantes, digamos, o los lugares de comida. Aquí se produce una experiencia de que los baños fueran malos y que la comida fuera peor, pero la experiencia que se produjo ahí es de una cierta igualdad. Y en ese sentido yo creo que el mall hay que verlo no solo como la funcionalización del sujeto a los intereses del capital, sino también como el soporte a un tipo de subjetividad que es ambivalente. Una de las cosas que está vinculado con el tema del consumo y con la instalación de la economía que conocimos, ¿no? Fue este paso que podríamos denominar entre el iceberg de Sevilla, que colocaba a Chile con una nueva estética, una nueva identidad, que después se trasladaba hacia la metáfora de el jaguar de Latinoamérica, ¿sí? Y que termina la década del 90 con la famosa crisis asiática, ¿no? Que se construye como una suerte de primera llamada de alerta de este mecanismo que aparentemente se instalaba en Chile como un éxito, ¿no? ¿Cómo tú ves ese paso, ¿no?, en la vida cotidiana de las y los chilenos de la década del 90? O sea, yo creo que hay, no solo en el tema de la apertura al consumo, la apertura a la globalización, los primeros éxitos en el campo del fútbol y del deporte, hay un nuevo orgullo tenue que en algún momento como que insinuó que permitiría superar o podía superar la nostalgia del pasado comunitario. Bueno, esta es la nueva nostalgia del país integrado, y en ese sentido jugó un rol toda esta cosa de los jaguares. Pero el tema de los jaguares y del iceberg de Sevilla, yo creo que tiene mucho menos que ver, aunque haya podido permear en algo, mucho menos que ver con el imaginario popular acerca de un orgullo de sociedad, tiene mucho más que ver con una élite que por primera vez cree que puede superar esa secular, centenaria, baja autoestima que tiene respecto a los otros países, de las élites de los otros países de América Latina. Es menos señorial que la élite peruana, es menos imperial que la élite mexicana, es menos moderna y atrevida que la élite argentina, es menos democrática que la élite uruguaya, y de repente resulta que nosotros somos los jaguares y podemos darnos el lujo. Yo creo que hubo una exageración propia de los que tienen complejo de inferioridad, de haber creado toda una parafernalia al punto de decir que habíamos abandonado el barrio, digamos, que el único problema de Chile era que vivía en un mal barrio latinoamericano y ahora podíamos. En ese sentido yo creo que hay que analizar esos gestos mucho más como gestos de la élite. Sin embargo, creo que en el campo de otros éxitos como la idea de superación de la pobreza, por ejemplo, como mensaje, ciertos triunfos deportivos comienzan a generar un cierto orgullo país que yo creo que no cuaja, pero hay un periodo en que se coquetea con una cierta idea de país
que ha dejado atrás un pasado oscuro, que probablemente no cuaja. Bueno, una de las cosas que fue muy importante de los informes del PNUD fue establecer esta tensión que habría entre desarrollo y modernización, ¿no? Y eran estas dos lógicas que nos llevaban a la pregunta por el desafío país, ¿no? Y que el PNUD logró desarrollar muy bien en los primeros informes del 96, 98 y sobre todo 2000, que situaba esta gran tensión entre queremos ser modernos, pero tenemos debilidades que tú ya mencionaste. Hay inseguridad social, hay problemas de delincuencia, hay el temor a perder el trabajo, hay miedo al otro, a la desprotección social, etcétera, que van construyendo esta suerte de paradoja de la modernidad en Chile. Tú que trabajaste en los informes del PNUD de esa época, ¿nos pudieras contar cómo se fue construyendo esta tesis de las paradojas de la modernización en Chile? Bueno, lo primero es la tesis del PNUD, que se ha sostenido en su núcleo, pero va cambiando de acuerdo a los estudios, iban mostrando que en distintos periodos habían cosas que cambiaban. La tesis es relativamente sencilla, y llamémoslo así, es como una tesis de un problema dinámico. Por una parte era evidente, y lo es evidente hasta el día de hoy día, que Chile había logrado generar bastante dinámica en ciertos campos de desarrollo como la superación de la pobreza, la inclusión en educación, la inclusión en salud, la integración a la economía global, la actualización de la infraestructura. O sea, sin lugar a duda, en el campo de los indicadores objetivos de desarrollo, Chile había pegado un salto enorme hacia adelante. Y el propio índice de desarrollo humano, que es un compuesto de indicadores objetivos entre salud, educación y ingresos, mostraba que estábamos avanzando a ser los primeros de América Latina. De eso no había duda. Y no había cómo negarlo ni ningún interés en hacerlo tampoco. Pero sin embargo, al mismo tiempo, uno detectaba que la forma en que se estaba construyendo ese desarrollo desde la perspectiva de la experiencia y de la subjetividad cotidiana de las personas, se estaba haciendo a costa del debilitamiento de la cohesión social, es decir, de los vínculos de integración, de los sentidos de pertenencia. Se estaba haciendo a costa de la percepción que tenían las personas que no podían incidir sobre la marcha de esa modernización, que si bien era una modernización muy eficaz en estos indicadores objetivos, sin embargo no permitía hacer un lugar a la demanda de agencia, de intervenir, de actuar como ciudadano de las personas frente a eso, frente a esa modernización. Además, una modernización que se estaba haciendo al costo de una irritación de las relaciones primarias, de las relaciones sociales más directas, por unos tratos sociales que no se mejoraba, una desigualdad que permanecía. Entonces, no solo desde la perspectiva subjetiva había una denegación en la dinámica de la modernización, una denegación de aquello que las personas sentían con bastante orgullo y alegría que estaban adquiriendo, como esta nueva dignidad, este avance hacia experiencias de igualdad, esta idea del reconocimiento de las diferencias, del derecho a ciudadanía. No solo había eso, sino que en términos dinámicos, el desarrollo, el tipo de modernización, estaba minando las bases que hacían posible en el largo plazo sostener ese propio desarrollo. O sea, porque teóricamente lo que sabemos es que tú no puedes aumentar la dinámica de la economía si no aumentas el peso de la cohesión social. Que tú no puedes generar innovación en sociedades con alta desconfianza o con intolerancia a las diferencias. Entonces nosotros decíamos, maravilloso, lo que estamos es avanzando fuerte hasta ahora en unos indicadores objetivos de desarrollo, insuficientes por cierto todavía, pero mucho mejor que lo que había. El problema es que la forma en que se está haciendo respecto a la relación con la sociedad no va a permitir que eso sea sustentable en el largo plazo. Dentro de los informes del PNUD hay un concepto que es muy clave y que sintetiza un poco este problema, ¿no? Que es el de individuación, y que después el informe del 2002 lo incluye con más claridad, etcétera. Me gustaría preguntarte, Pedro, ¿cómo fue esa innovación metodológica? ¿Cómo fue incorporar este concepto en la década del 90? ¿Cómo fue que lo pensaron? ¿Cómo fue que establecieron esta pregunta de la individuación? ¿Y cómo es que tú has visto a la distancia la década del 90 desde ahí, ¿no? Desde esa fotografía, desde esa pregunta que ustedes se fijaron
a mediados de los 90. El concepto de individuación proviene de una conversación entre varias fuentes. Una de ellas es Norbert Lechner, que se integra a los informes de desarrollo humano en esta época, que él venía muy preocupado con la mirada desde la subjetividad y de la experiencia de individuación. Yo creo que Norbert puso mucho más la idea de una subjetividad de la vida cotidiana. Yo venía trabajando, por otro lado, la idea de los efectos culturales del mercado. Y uno de los efectos culturales del mercado, que era lo que conversábamos recién, es precisamente la construcción de una subjetividad que se entiende a sí misma como aislada de los colectivos y que más bien su realización pasa por su propia biografía, una biografía además que no es puramente individual, sino que es familiar. O sea, el individuo chilensis es un individuo familiístico, al punto que incluso lo habíamos estudiado en material cualitativo, cuando muchos padres o algunos padres hablaban de sí mismos, hablaban al mismo tiempo de lo que iba a ocurrir una generación después con sus hijos, que le llamamos el sujeto extendido. Decía, o sea, el sentido de comprarse una casa y el sentido de los esfuerzos que yo hago se van a reflejar en mis hijos. Entonces es un individuo, pero es un individuo familiístico. Yo creo que eso fue bien clave. Al mismo tiempo, y ese es el lado positivo de esta individuación, que yo creo que hay que entenderla en este sentido, es una individuación familiística. Y lo segundo es que es una individuación que llamamos en esa época reactiva o retractiva. Es decir, no es la individuación del que sabe que porque es muy individuo tiene que buscar la cooperación con otros. Es decir, que solo puede conseguir objetivos en la medida en que se articule en redes de capital social, en espacios de cooperación y solidaridad, en acción colectiva, sino más bien un individuo que refuerza su clausura hacia dentro de la familia porque teme a todo lo que es extraño. Y eso es la herencia de la deconstitución de lo público en el periodo de la dictadura. Un espacio de alegría y decepción múltiple. Yo creo que es la alegría de, efectivamente, a propósito del eslogan que conversamos, la alegría del que de a poco se puede ser quien uno es sin tanto miedo. Se puede decir lo que se quiere, se puede disentir lentamente, o sea, entra aire. Al mismo tiempo, y entran derechos, y entran satisfacciones o seguridades materiales evidentes. Entra el horizonte amplio de verse en el mundo. O sea, hay aire, hay luminosidad. Es una suerte de Vaticano II de Chile, digamos, los 90 en este sentido. Entra aire, entra luz, entra diferencia, entra reconocimiento, pero al mismo tiempo son decepciones. La primera decepción es la pérdida del Chile inventado, del Chile de la comunidad, del Chile Moya Grau. O sea, yo creo que eso es una primera. Lo segundo es que este periodo de transición de los 90 no transita, desde la perspectiva de la experiencia colectiva, no transita al ideario hacia donde debería haber transitado desde la perspectiva de los anhelos sociales, que es el trato, es la relación, es el mundo relacional. Porque visto desde la perspectiva de la subjetividad cotidiana, lo clave no es el funcionamiento óptimo de los sistemas e incluso no es tampoco el rendimiento en términos de bienestar de esos sistemas, sino que el trato que produce, y entendido trato en el siguiente sentido, el trato que yo establezco con una persona, que una persona establece conmigo, me devuelve objetivamente el quién soy. O sea, el reconocimiento real, no el filosófico, el reconocimiento real se da en el espacio del trato. Y el gran lastre, en este sentido chileno, era el maltrato. O sea, la dictadura son, desde la perspectiva subjetiva, 17 años de maltrato. Ese trato no vuelve en la forma que se deseó que volviera. Y crecientemente ese maltrato es identificado. Al principio el maltrato es identificado como que la vida es dura. Pero después comienza esto a decir, esto no es un tema solo de necesidad objetiva de la disciplina, aquí hay alguien que nos está maltratando. Los 90, este periodo termina con la polar. La polar en el momento que yo creo que hay una sociedad que comienza a darse cuenta, pero eso ya es muy tardío, porque la polar es de la mitad de los 2000, una sociedad que comienza a darse cuenta que esto no es un problema sistémico,
esto es un problema intencional, o sea, que experimenta, independiente que no lo sea así empíricamente, pero experimenta que hay alguien que lo está atropellando. Entonces pasamos de la sociedad de la decepción a la sociedad del atropello. Pero los 90 es la... Entonces uno diría que es precisamente, y para cerrar el círculo de nuestra conversación, es como la experiencia culpable del mall. El mall es la experiencia vaticana, digamos, de la diferencia, la luminosidad, un cierto reflejo de dignidad en los espejos de... Yo creo que la gente comienza a darse cuenta de que eso tenía un precio. Y en ese sentido la irritación es doble, es irritación contra uno mismo y irritación contra la conducción de la sociedad. Bueno, Pedro, otra de las cosas que me gustaría profundizar contigo es sobre cómo fue la recepción en la política, el campo político, los informes del PNUD, ¿no? Sobre todo me interesa discutir esta idea de los autoflagelantes y los autocomplacientes y cómo se empezó a observar ese fenómeno a partir de los informes del PNUD. Bueno, la lectura principal de los informes, en el momento, después hubo una lectura que fue más académica, si se quiere, y más metodológica. En el momento la lectura fue predominantemente política, porque el informe catalizó un debate político que comenzaba a emerger. Se le llamó después el debate entre los flagelantes y los complacientes. Por una parte estaba la idea de si la transición había cedido demasiado al predominio del mercado y de la lógica autorregulatoria del mercado en desmedro de la política, versus los que decían que solo era posible sostener la democracia en largo plazo si había un fortalecimiento de la política y especialmente de la participación social. O sea, había una crítica, por una parte, al exceso de modelo y por otra parte una defensa de la participación social y de la política más activa. Otra cosa que caracterizó un poco la década del 90, en la cual yo también crecí, era esta cultura autoritaria, ¿no? O sea, a pesar de haber pasado un nuevo momento histórico, una nueva lógica cultural, aún existían elementos de censura, aún existían elementos de prohibiciones, ¿no? De ingresar bandas, etcétera. ¿Cómo tú analizas, ¿no? En la década del 90 esta aún presencia de una cultura conservadora, autoritaria y también bloqueando, ¿no? Nuevos cambios culturales en ese sentido? Yo comparto el diagnóstico que los 90 son una transición tenue desde el autoritarismo entendido como cultura, como forma de relación. Yo creo que ahí hay tres factores. Uno de ellos es la inercia de las propias instituciones, o sea, el Congreso tenía senadores designados, digamos. La censura institucionalmente, legalmente, se aplicaba sobre los cines y donde había militares que estaban en las salas todavía en democracia, censurando qué películas podían verse. O sea, hay una inercia, una permanencia, más que inercia, una permanencia legal de formas autoritarias de decisión y conducción. Eso está fuera de duda. Hay también un mundo conservador de derecha que tiene un poder de veto a través de la política y de sus poderes fácticos, que tiene un poder de veto sobre las decisiones de la democracia. Y la impusieron. Y en esto podríamos traer a recuerdo la experiencia de las JOCA, las jornadas de conversación sobre sexualidad adolescente, que visto al día de hoy día era el cuento de la Caperucita Roja y de la abejita, o sea, eran cuestiones muy... Y sin embargo, crearon un debate social que terminaron prohibiendo, desde dentro del propio gobierno, de la concertación, terminaron prohibiendo las JOCA. Pero hay un tercer elemento que a mí me parece que es muy clave, que es el menos formal, pero que tuvo mucho peso, y es el miedo, justificado o no, ellos tenían sus justificaciones, el miedo que la dirigencia de la concertación tuvo respecto a la participación social. Es decir, era la idea, por una parte, que el grado de demanda insatisfecha acumulada, pongamos entre comillas malestar, acumulado en la sociedad, si se expresaba libremente no había cómo satisfacerlo y por lo tanto iba a provocar una crisis.
Por otra parte, había una desconfianza hacia los movimientos más radicalizados dentro de la izquierda de que iban a crear situaciones de ingobernabilidad, es decir, no querían una quinta columna. Y en ese sentido tuvieron una relación autoritaria respecto a las formas de expresión del mundo social organizado que provenía del mundo de las ONG de los años 80. Y ese fue el destino, esa lógica autoritaria, porque desde el gobierno se generó una presión que no permitió, lo voy a plantear en positivo solamente, que no permitió la continuidad de todo ese archipiélago de medios de comunicación alternativos que existían y de ONGs que existían en la transición desde los 80 a los 90. Es decir, hubo también una relación autoritaria con el movimiento social derivada del miedo que se le tenía a ese movimiento social. Es decir, hay un autoritarismo que se va diluyendo muy lentamente.